Oye, interesante, Sí, yo diría estos tres fenómenos. Primero, el como que estamos fenómeno, volviendo atrás, ¿o no? fenómeno primero del cowork, que efectivamente con la pandemia, digamos, de alguna forma explotó, digamos, y uno puede ver en distintos espacios, digamos. Hace poco, por ejemplo, Santander anunció el cowork más grande del mundo, ahí en el centro de Santiago. Que lo encontré una apuesta brutal porque en el centro de Santiago que nadie quiere Así ir, es. hicieron el cowork más lindo que uno pueda Sí. imaginar en un edificio emblemático histórico. Así es bien impresionante. Está por ejemplo, también el cowork, por ejemplo, en Providencia. Está, por ejemplo, IF Chile, que tiene varios cowork, tiene más de 10 cowork en Chile, cowork Latam, WeWork, en fin. Hoy día Pero suman, solo en Santiago, estaba mirando las cifras, como casi 8 hectáreas, o sea, es casi como la mitad del parque forestal, más o menos en términos de superficie, donde efectivamente Las Condes, la comuna de Las Condes concentra el 50% de la superficie destinada a estos espacios, y en el caso de Santiago, efectivamente, solo un 17% de la superficie y más bien yendo a la baja. Martín, para entender un poco más este fenómeno, vayamos un poquito más atrás. Ya estábamos trabajando, yendo a la oficina, que era lo que conocíamos hasta como en la vida antes de la pandemia y después de la pandemia, podríamos decir. Uno trabajaba en la oficina, a nadie se le ocurría trabajar online. Era poca la gente que trabajaba Sí. online. Por lo menos en nuestro país, probablemente en el extranjero sí, cuando habían colaboraciones con gente que vivía en distintos países, científicos, no sé. Pero para nosotros lo normal era ir a la oficina a trabajar. Bueno, viene la pandemia y empieza a adaptarse todo, la educación, la salud, podíamos ver a los médicos online, todo. Ya, entonces las empresas empiezan a cerrar edificios, ¿no es cierto? Empiezan a deshacerse de grandes espacios de oficinas. Algunos se demoraron más, no sabían qué hacer con eso, era absurdo porque gastaban plata en la mantención de esos edificios vacíos, mientras toda la gente estaba trabajando. Ya se termina la pandemia y la gente dice, Ahí- bueno, ¿qué hacemos ahora? Y no estábamos, parece que la productividad no ha empeorado trabajando de lejos, ¿no es cierto? Exactamente, y también de alguna forma también las empresas han empezado a generar, digamos, ciertas como flexibilidades laborales mucho más que antes, por ejemplo, los días viernes, o sea, se han seguido manteniendo los turnos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la Corporación Ciudad, un poco lo mismo, siendo más eficiente el uso de los espacios. A veces nosotros tenemos practicantes, por ejemplo, que van ciertos días a la semana y damos flexibilidades en el caso de personas con niños más chicos. También, bueno, apareció también cambios también normativos desde el punto de vista de la flexibilidad de las personas, sobre todo en vacaciones de invierno, en el verano, de niños de menores de, si no me equivoco, son 12 o 13 años, que necesariamente también las Porque empresas tienen que dar ese tipo de flexibilidad. Y en eso también creo yo, Mónica, un fenómeno también interesante de ver esto una tremenda oportunidad de desarrollo de individual de estas empresas, pero también de colaboración con otros. Entonces, junto con el fenómeno de los cowork, lo que uno ve también es un fenómeno súper interesante de proliferación de hubs. Que muchas veces tienen que ver, se habla de los hubs logísticos, pero hay muchos hubs que en realidad expliquemos lo que es hubs, para quien no sepa lo que se determina el término. Claro, que en el fondo básicamente es como un centro, ¿no es cierto?, un punto de conexión que reúne a distintas, pueden ser empresas o pueden ser Que trabajan en lo mismo. organizaciones, claro, lo mismo o relacionado. Por ejemplo, nosotros hace poco nos sumamos al hub que tiene la Fundación Mustaque ahí en Recoleta, nos invitaron junto con otras organizaciones del mundo civil a colaborar entre nosotros, pero también tratar de ver formas de incidir en la comuna de Recoleta. Y es justamente lo que estamos hoy día, está embarcado. Y así lo ha hecho, por ejemplo, la Fundación Colunga, lo hizo hace mucho tiempo atrás, esto no es algo nuevo, el núcleo Chagavía, en el hospital Ochagavía en su momento, que hoy día tiene, en fin, tiene un registro civil, tiene comercio, es como una especie como de subcentro ahí en Pedro Aguirre Cerda. Y también otro tercer fenómeno que es bien interesante, que es el tema de los distritos. O sea, por ejemplo, lo que ha levantado el gobierno regional con la Cámara de Comercio, con la Fundación Chile, de manera de ver de qué forma se generan como agrupaciones de empresas o de organizaciones del mundo civil para contribuir en un determinado lugar. Estos tres fenómenos, cowork, hubs y distritos, algo que lo vamos a ir viendo cada vez con más fuerza, no solamente aquí en Santiago, sino que también en región hay muchísimo. Claro, la productividad al parecer con el trabajo remoto no bajó, pero hay empresas como Amazon que nos sorprendieron diciendo que no, ya, basta, vuelvan a trabajar a las oficinas. Entonces hay una tendencia ahora nueva de que las empresas están pidiendo que la gente vuelva. Sí, hay una mezcla y también hay labores y labores. Por ejemplo, en el caso, yo, bueno, como exdirector del Parque Metropolitano, nosotros Necesitamos que la gente mantenemos estuviera. seres vivos, digamos, está ahí el zoológico, también las plantas. Entonces, en el fondo, claro, la presencialidad es fundamental. Uno no puede decirle, mire,
mire, sabe que hagan todos teletrabajo y fue parte de las complicaciones que tuvimos en la pandemia. Entonces, Yo hay nunca pude servicios hacer como... teletrabajo porque Yo tenía que venir de la tampoco. noticia. Yo tampoco, entonces claro, hay servicios y funciones que efectivamente no es posible hacerlas a través de teletrabajo, sobre todo trabajo en terreno, pero obviamente hay otras que perfectamente puede ser 100% remoto. Y es interesante esto, Mónica, porque aquí también se ha generado una tremenda oportunidad, ya sea obviamente de beneficio laboral, de flexibilidad, de compatibilidad del mundo, ¿no es cierto?, familiar, pero también de oportunidades de rehabilitación de edificios, lo hablamos en el centro de Santiago, o lo que ha hecho Colunga, Mustaquis, edificios antiguos, patrimoniales que se han recuperado, pero además un paso siguiente, también una tremenda oportunidad de cómo estas instituciones, no solamente quienes convocan, como Mustaki o Colunga, en fin, otros, sino que también entre los que son parte de estos hubs o estos espacios de cowork, cómo pueden contribuir en su entorno, también tratando de, sobre todo, trabajar en comunas o barrios enigmáticos que necesitan un proceso de rehabilitación y necesitan una vinculación público-privada que pueda también ayudar a mejorar la seguridad, a mejorar también los entornos de las familias. Y lo del cowork, que ese fenómeno que tú decías que tiene una cantidad que está creciendo muchísimo en Chile, tiene que ver más con el hecho de que también por la pandemia muchos perdieron su trabajo y se pusieron a emprender, o justamente por, no sé, por una Sí, necesidad yo creo que es bastante mixto, yo diría. También muchas empresas que tenían grandes espacios también empezaron a darse achicar. cuenta que, claro, que decían, ¿Que mira, pa' tengo qué? un 25% de espacio que en realidad no ocupo o podría ocupar mejor y más bien puedo subarrendar. Entonces se ha dado esto yo diría, de forma como bastante orgánica, casi lo quisiéramos llamar, y también como una forma de, efectivamente, de eficientar el gasto y también, ¿por qué no decirlo, Mónica? También yo creo que las empresas también se han dado cuenta que también esto es una contribución y muchas personas que trabajamos en torno en estas organizaciones, que tenemos la posibilidad de tener esta flexibilidad laboral, también lo valoramos. Entonces creo que ha sido al revés, algo que se ha enriquecido. Mucha gente que también ha empezado a trabajar fuera, en el caso de Santiago, que viene una o dos veces a la semana, ha Claro, logrado mucha gente se fue a vivir a otra ciudad. Exactamente, y creo que eso es algo positivo, también permite fomentar no solamente, o sea, también otras ciudades, otras comunas en los entornos urbanos. Oye, ¿y cuáles son las reglas de un cowork? ¿Uno tiene que pagar una plata mensual? ¿Cómo es? ¿Qué derechos te dan? Sí, ¿Cómo es? es súper interesante. Hay de todo, Mónica, en esto y hay también muy eficiente el uso de espacios comunes. Hay varios que te permiten, en el fondo, ocupar cierta cantidad de horas en salas de reuniones. Tú tienes, en un caso como tus cubículos fijos, pero tienes o espacios para reuniones más grandes o cubículos más pequeños. Tienes, obviamente, cocina, baños, sectores comunes. Hay algunos Tienes que son harta gratis, ¿no? flexibilidad. Porque tú los del Santander son gratis, ¿o no? Exactamente, bueno, depende también si uno está asociado o no a esto, lo mismo lo que uno ve hoy día con INACAP, que también dentro de la sede ha instalado de estos cowork de manera tal de que sus estudiantes se generen sinergias también en torno a emprendimientos que se generan ahí, entonces es súper diverso. Tanto desde el punto de vista de la oferta de espacio, pero también desde el punto de vista de sus valores, ubicaciones, un fenómeno, de nuevo, súper interesante si lo vemos aparte, como decíamos, no solamente el beneficio de las personas, sino que también como oportunidades de rehabilitación de edificios y también de mejoras en entorno. Y para los emprendedores que nos pueden estar escuchando a esta hora, algunos están trabajando y escuchándonos en la radio, estos hubs, yo no tenía idea, por ejemplo, que existía el de Ochagavía. ¿Qué otro hub hay así por área, por tema? Porque, por ejemplo, la factoría Franklin, no sé si se puede considerar un hub, Sí. pero en el fondo hay mucha gente que ha ido a trabajar allá que tiene que ver con la alimentación, la gastronomía, y eso hace con la producción de gin, con la producción de diversos alimentos, y eso hace que uno visite la factoría y vaya al barrio Franklin a darse Claro. una vuelta. No, totalmente. Hay, por ejemplo, bueno, un proyecto que anunció el presidente hace un par de meses atrás del Startup Campus, que en el fondo es la ex Torre Entel, que se espera que pueda potenciar más de 200 empresas vinculadas ¿En la a los Torre temas Entel? de la torre de Enel. Enel. Dije, chuta, van a Sí. poner oficinas de ahí para arriba. Ahí para arriba. Y ahí, claro, emprendimientos que tienen que ver con ciencia y tecnología. Hay, por ejemplo, hub específicos, lo que tú planteabas, por ejemplo, temas textiles. Providencia tiene un hub específicamente, ¿Ah, sí? especie como, más bien como de cowork, de invitaciones a gente que está innovando en temas textiles, que puedan trabajar en esa comuna. Entonces, no existe hoy día una única página que pueda derivarte a todos estos hubs, pero es súper interesante porque aquí no es solamente, como decíamos al principio, una oportunidad de desarrollar tu propio negocio, sino que también generar alianzas, que muchas veces
sobre todo en las organizaciones del mundo civil, es fundamental, digamos, dada la complejidad que hay sobre los temas urbanos, los temas sociales, necesitas trabajar en conjunto con otros. Y de estas empresas que están presentes en Chile, algunas son internacionales. Claro, WeWork es la más conocida, Ya. que de hecho también, bueno, sufrió bastante en el caso chileno porque justamente coincidió su periodo de instalación también fuerte con la pandemia, pero tiene, por ejemplo, Cowork Latam o, bueno, IF Chile o Spaces también, que son instituciones que ya se han ampliado también a otros países. Muy bien. Muy interesante entonces estas nuevas oportunidades que tienen los emprendedores chilenos y así que aprovecharlas, a buscar, a googlear, a ver dónde quizás el negocio de cada uno se puede potenciar más todavía con esta interacción con otros actores relevantes. Totalmente. Estamos nosotros dentro de las noticias, nos cambiamos nosotros en marzo este hub, ¿no es cierto?, de la Fundación Mustaki, y lo estamos viviendo. O sea, ¿Y es dónde un queda ese? espacio, ¿En está en Recoleta? Recoleta. Es un espacio que es súper estimulante de muchas organizaciones, gente que llega, programas educacionales, que convivimos entre todos y que justamente hoy día estamos tratando de armar como una agenda común en el entorno ahí donde nos estamos ubicados, que es como entre Cerro Blanco y el Parque Bicentenario de la Infancia. Y eso te ayuda a motivarte, a sacar nuevas ideas, a ser más creativo. Totalmente. Ya. Así que estamos viviendo los beneficios de estar en un espacio colaborativo.